Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Educación UCAP, espacio que hemos ido creando, construyendo y elaborando desde la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, justamente para visibilizar todo aquello que tiene que ver con nuestra acción dentro y fuera de la universidad. Como bien sabemos, nuestra escuela de educación son sus estudiantes, son sus profesores, son sus egresados, y en la oportunidad en la que nos estamos encontrando en este momento, contamos con la gratísima presencia de una egresada de la Escuela de Educación, de Fabiola Guerrero, egresada de la mención de Ciencias Pedagógicas. Fabiola, bienvenida. No, más bien muchas gracias por este espacio. Bueno, yo contenta, he visto los podcasts y saber que tengo la oportunidad de estar aquí, bueno, agradecida. Qué bueno. Bueno, y si has visto los podcasts, sabes muy bien que la primera pregunta con la que nosotros empezamos es ¿cómo te tratamos? ¿De tú o de usted? De tú. ¿De tú? Usted me ha tratado de tú, fue mi profesor, fue mi director, de tú. De tú. Bueno, Fabiola, vamos a lo primero. ¿Qué te hizo decidir por la carrera de educación, primero, y segundo, por la mención que estudiaste, que es Ciencias Pedagógicas, frente a 30.854 ofertas que tenías enfrente, sobre todo quienes te conocemos con una habilidad bien entrenada en arte, bien, que pudiste haber estudiado artes plásticas, arte pura, y ahorita que existe la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que era así como tu nave maestra, ¿no? Tu nave nodriza, estar allá. Entonces, teniendo todo este múltiplo gigante de opciones que tenías enfrente, ¿por qué educación y por qué pedagogía? Bueno, el profe dice esto porque ese fue la forma en la que me presenté. Yo me postulé para el programa Educa 2020, quedé entre las que iban a ser entrevistadas. El profesor fue el quien me entrevistó y yo llegué con mi clase súper montada, espectacular, sobre un tema de cómo el arte podría convertirse en el arte de educar y cómo transmitir la educación por medio del arte. Y en ese proceso, pues, empezó como la primera chispa que me dijo, ok, aquí hay algo que tú no estás viendo. En ese momento, pues yo llegué por la postulación, quería estudiar en la UCAP, me parecía interesante, pero a la vez sentía que la educación no era para mí, porque yo me portaba mal en el colegio. Yo decía, yo era del grupito de atrás y ahora voy a dar clase, me va a caer el ese karma. grupito de atrás se me separa. Ciertamente. Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo. Y en esta primera entrevista, yo llego con mi clase espectacular de arte y el profe me dijo, qué bonito que traes eso, pero no me importa. Sí. Y yo ahí ya me descuadré, como que no le importa. Porque lo que me vas a decir ahí es repetir mi información. Y yo lo que quiero es que tú me hables de algún tema que te apasiona de una manera personal. Y yo, ok, creo que por aquí puede ir el camino que busco. Y bueno, eso fue como el inicio de la carrera. Tuve como ciertas confusiones en el camino. Yo decía, pero si lo mío es arte, educación, dar clase, ¿cómo? Pues a mí me quedó muy marcada una frase que el profe siempre nos decía, ustedes son la élite de la élite, educación, la élite de la élite. Ahorita que estoy en el mundo laboral, pues le he hecho demasiado clic a esa frase. En el transcurso de la carrera, pues tuve muchas dudas. Yo decía, realmente bueno, vale... todos al final, aunque más, menos seguros, pero el ir descubriendo lo que es este mundo nuestro, todos los días un poquito más. Entonces, bueno, me comentabas, Fabiola, que nada, fuiste descubriendo cositas mientras estabas. Fui descubriendo cositas que son para mí como los despertares del tema de la educación. Primero, saber que la educación está en todo. Para mí era simplemente en el aula. Entender que cada proceso, cada conversación, la parte empresarial, todo tiene un componente de educación donde hay enseñanza y aprendizaje. Entender eso me hizo abrir un poco más el abanico y entender que no era solamente estar en un aula. Luego lo segundo, pues la vida me siguió como empujando por el camino que corresponde y en ese proceso hice una de mis prácticas profesionales en el Centro de Innovación y Emprendimiento. Cabe destacar, paréntesis, que durante toda la carrera yo era la que, voy a vender esto, iba a montar un negocio de esto, voy a emprender en esto. O sea, yo era dándole la vuelta al asunto. Siempre estaba en ese proceso. Y casualidad, la vida pues me empujó a hacer las pasantías en este lugar, donde también pude visualizar y conectar con gente muy valiosa que me ayudó a ver que la educación pues se podía ejercer de distintas cosas. En ese espacio podía hacer diseños instruccionales, podía facilitar
y fue como mi puerta de entrada al mundo laboral. Y en el proceso pues he hecho cursos o formaciones en facilitar de manera experiencial, entonces ya no es solamente el aprendizaje, sino cómo a través de una experiencia puedes conectar en ese espacio. Sigo llevando el arte de educar, quizás no con cuadros y con dibujo, pero ciertamente entender que la educación es conectar, es transmitir, pues permite ver el arte que tiene cada persona ahí. Así que de alguna manera mi objetivo o mi meta que tenía al momento de ingresar se mantuvo, se transformó, pero se mantuvo. Fabiola, tú te graduaste y tú fuiste de esos casos extraños que te graduaste y te quedaste en la universidad, pero en tu caso fue en el Centro de Innovación y Emprendimiento. Para los que no lo conocen, ¿qué hace el Centro de Innovación y Emprendimiento de la universidad? Bueno, nosotros estamos como de manera transversal y tenemos varias vertientes. Tenemos una aceleradora de negocios, que es el área en el que yo me encuentro como tal asignada. Está el tema de extensión social. Damos formaciones para equipos, pueden ser cerrados o abiertos. Atendemos a todo el público en temas de emprendimiento, desde la conceptualización y bueno, un poquito más allá. Y finalmente, bueno, tenemos una cátedra de innovación y emprendimiento que es transversal. Todas las carreras y todos los estudiantes tienen que ver esa materia y creo que ahí me encanta porque es donde consigo también esa conexión. Nosotros en el Centro de Innovación y Emprendimiento, en sus distintas áreas, tratamos de desarrollar el tema de la competencia emprendedora, que al final es eso que el docente tiene, y lo tengo fresquito porque hace poco dimos una formación a formadores. Se podrá imaginar mi nervio de darle una formación a profesores que tienen una trayectoria increíble, pero es entender que al final, cuando descubres esa competencia emprendedora que es transversal, que te permite no solamente montar un negocio, sino que además te permite fortalecer tu rol, impulsarte incluso en la parte de trabajo, cómo tú generas soluciones desde la misma organización, pues empieza a abrir un poco más la mirada. Y en la educación, al final, el rol docente lo hace constantemente. Tienes que, con pocos recursos, buscar una solución, tienes que ser pertinente con el público con el que estás hablando, tu propuesta tiene que ir orientada a un segmento en particular. Al final, el lenguaje de emprendimiento es el lenguaje que manejamos los educadores, entonces es como más conexión todavía. ¿Qué es eso de una aceleradora de negocios? Una aceleradora de negocios es medio raro, porque la gente acostumbra, más que todo aquí en la academia, acostumbra en la academia que es un diplomado, es un curso o es una carrera. La aceleradora es para que esos proyectos que ya han generado ingresos y que quieren profesionalizarse o tener un impulso mayor en un periodo de 3 meses, por medio de acompañamiento, mentorías y asesorías especializadas, pues puedan tener como dicen, un equipo directo para atenderlos en 3 meses. Y ellos poder completar un plan de aceleración y una presentación de pitch ante un público que pueda estar interesado en los emprendimientos o los proyectos venezolanos. Y en ese proceso, pues, hemos tenido personas que han querido dar financiamiento, hemos tenido otros que simplemente han ampliado la red de contactos, y creo que esa es la magia de Acelera, que te permite conectar con el público que está interesado en el emprendimiento venezolano e impulsarlo. Y aunque no te den un premio, por así decirlo, porque también hay un premio metálico, pero aunque no te lo ganes, el mayor poder que tiene es el capital relacional y la mentoría. Pero el capital relacional sin estructura no es nada. En la aceleradora tienes la estructura y luego esa posibilidad de que las personas te conozcan, te vean y puedas llevar tus ideas a materializarse. Fabiola, en la segunda temporada de nuestro podcast tuvimos a Richard Tovar por aquí. Y Richard nos había aclarado qué era el emprendimiento. Ahora yo te quisiera preguntar a ti, ¿qué es y qué no es emprendimiento? Con ejemplitos concretos. ¿Qué no podemos entender por emprendimiento? ¿Y qué sí podemos hacer para que sea un proyecto emprendedor? Ok, bueno, yo parto del estudio del Monitor Global de Emprendimiento. Ciertamente en Venezuela el 92% de los emprendedores son por subsistencia, eso no es una sorpresa, es por necesidad.
Sin embargo, cuando hablamos de emprendimiento no es simplemente el tema de subsistir, sino que el emprendimiento lo que busca es trascender. Es un proyecto que quiere llegar más allá, que lo que busca es crecer, precisamente llegar a una aceleración para poder crecer y poder ampliar un poco más su horizonte. Entonces creo que lo que no es simplemente un negocio por subsistencia. Sin embargo, aquí en Venezuela nosotros respetamos muchísimo a los emprendedores venezolanos porque hacen magia con lo que hay. Sin embargo, siempre apuntamos a que sea alguien que quiera trascender. No basta solamente con generar ingresos, sino que es alguien que busca una riqueza, busca generar un impacto social, un impacto económico. Al final es mucho más amplio el concepto de emprendimiento. Hacer esa suerte de transición de emprendedor a empresario, que creo que es el fin último, ¿no? De que y lo comparto, el que tú generes una entrada adicional a un sueldo o tengas un negocio muy incipiente solamente para cubrir canasta alimentaria y no quedarte con alguna rentabilidad, algo que retorne a ti de esa acción de emprendimiento, no vas abonando en el camino de convertirte en empresario al final, sino que vas resolviendo los parches, vas haciendo remiendos, ¿no? De la economía del hogar y puede llegar un momento en que hay una bonanza económica general en el país, que los sueldos sean se aumenten como aumenta la inflación y el emprendimiento ya lo vas dejando porque con tu condición de asalariado ya estás cubriendo. En cambio, ahora lo tenemos así como de remiendo, ¿no? Para ir tapando huecos. Sí. Y con eso sí me gustaría como darle mucho más fuerza al rol del emprendedor y no solamente quedarnos con el emprendimiento, porque al final no hay emprendimiento sin emprendedor. Y cuando fortalecemos al emprendedor, que no solamente tiene que ser alguien que esté montando un negocio, sino que es alguien que busca dar soluciones de manera pertinente a un problema. Y entendiendo eso, cuando lo podemos llevar al tema empresarial, al área educativa incluso, hemos tenido estudiantes que una vez que entienden que ellos como emprendedores no es solamente montar un negocio, sino desarrollar esa competencia para poder generar soluciones, crecimiento, impulsar, creo que ahí también cambia un poco la mirada y le podemos dar mucho más fuerza a lo que somos, porque cuando vemos lo que somos podemos generar cambios e impacto. Ahora, como experta formadora y mediadora y aceleradora en esto del emprendimiento, ¿qué recomendación le darías tú a los educadores de los nuestros, pero en líneas generales, porque nuestra audiencia también son educadores no cabistas, para poder tener betas de desarrollo de emprendimiento, que no sean, o que trasciendan, me corrijo en eso, que trasciendan la clase particular o las tareas dirigidas y que aproximen hacia espacios mucho más profundos? Yo creo que lo primero es reconocer que el rol del educador tiene demasiado para ofrecer y se puede ver en consultoría, se puede ver en asesoría, se puede ver en acompañamiento o incluso en el tema del diseño instruccional. O sea, hemos normalizado muchísimo el hacer diseños instruccionales y eso es algo que no hace cualquiera, lo hace el educador, y el educador formado tiene la capacidad pues de generar una estructura de unas ideas que pueden estar dispersas. Eso es un don que nosotros tenemos, es una capacidad, es una habilidad y que quizás dejamos a veces o normalizamos. Entonces, en este sentido, yo diría que los educadores tenemos que empezar a vernos con el valor que tenemos, desde también empezar a escuchar, porque uno entrar al rol de educador es como soy el profesor, pero quizás si empezamos a ver cómo somos, pero como personas y luego como educadores y qué tenemos para ofrecer, podemos ampliar mucho más esa oferta. Y no tenemos que hacer dos negocios en paralelo, o sea, educación, soy educador ahorita y más tarde emprendo en algo distinto, sino entender cómo lo que soy me puede permitir a mí emprender desde lo que hago, desde lo que sé, y bueno, en la vida uno empieza a agarrar nuevas habilidades, no solamente educación es la base, pero eso te puede abrir muchos más horizontes. Y yo creo que ese es el punto principal, empezar a reconocer nuestro valor para ofrecerlo. De casi que cada educador es una oportunidad de negocio 100%, el mismo. 100%, porque quizás unas habilidades que tenga uno no las tiene el otro. Tengo colegas que ahorita están ejerciendo
y como marcas personales independientes. Al final están mostrando lo que hacen de una manera distinta y simplemente han sacado especializaciones, pero su rol como educador es la base de todo, sí, y lo están mostrando al público, sí, y seguimos siendo de la misma corte, de la misma carrera, y cada uno es muy diverso. ¿Cuáles son los riesgos que podemos encontrarnos cuando queremos emprender? Wow. esa es dura, es dura. Vamos a tratar de portarnos bien. Creo que emprender en sí es un riesgo, porque es salir de la zona de confort y buscar algo nuevo que quizás no tenemos todas las herramientas. Pero creo que lo primero es entender que si yo quiero emprender, no es una retribución directa. Es decir, no es como que, bueno, voy a emprender hoy, mañana ya voy a hacer la rentabilidad llegará en algún momento, pero no es automático. Es un tema de dedicar tiempo, de tener mucha intención en lo que voy a hacer, de saber que no tengo por qué hacerlo todo. El emprendedor suele querer hacerlo todo porque es mi idea, yo fui la que la creé, él no lo entiende, no sabe comunicarlo, y eso hace que tengas un techo muy cerquita. Para crecer, el emprendedor tiene que tener equipo o tiene que saber cómo gestionar equipos, que no es fácil de por sí. Entonces diría que uno de los principales retos es saber que necesitamos equipo para crecer, que necesitamos formación y que necesitamos reconocer nuestras habilidades. Si yo soy muy creativa, yo no voy a poder hacer todo. Bueno, y usted sabía, yo montaba un negocio de algo hoy, ya a los 3 meses era otra cosa. Era otra cosa, sí. Y era porque era muy aventurera, muy libre y no tenía estructura. Claro. Entonces tampoco es sostenible si tú eres la de las ideas, pero no tienes estructura. Cuando lo entiendes, dices, ok, tomo decisión. O me pongo estructurada o simplemente busco a alguien que me ayude con la estructura, pero al final es eso, es reconocer que tenemos para ofrecer, tener equipo y bueno, tener la intención de saber que no es un resultado pronto, pero es un resultado que vale la pena a largo plazo. Chisme aquí, en el Centro de Innovación y Emprendimiento de aquí de UCAP, es una dependencia donde trabajan muchas mujeres, casi o todas son mujeres. Tenemos un solo hombre. Un solo hombre, pero es la minoría de la minoría de la minoría. Fabiola, ¿cómo es eso de trabajar con muchas mujeres? Y muchas con responsabilidades importantes, casi que todas con y vamos a ponerlo rápido y mal, todas con poder más o menos igual en el centro donde tú te encuentras, porque la competencia entre las mujeres es feroz. Sí, no. Ajá. ¿Por qué digo sí, no? Es como una concepción que normalmente pasa. Sin embargo, creo que una de las cosas positivas que ha pasado es que nosotras empezamos todas juntas, casi que desde cero. Sí. Y somos muy variadas, demasiado distintas cada una. Pero entender cómo somos distintas y cómo tenemos distintas áreas, pero además es como muchas cosas en simultáneo, cómo nos distribuimos también. Es decir, si tú tienes la habilidad para hablar, para liderar, tú haces esto. Pero eres malísima en sistematización estructurada. Ok, esto no te va a tocar a ti, pues. Así es. Entonces, cosas que nos han funcionado, bueno, manejar un calendario en conjunto, que todas sepamos a nivel de estructura ponerse cómo todas de acuerdo. Ciertamente, verlo, simplemente verlo, eso da un plus demasiado bueno porque nos permite saber en qué estamos, en qué tenemos que estar todas y en qué está la otra para organizarnos a nivel de tiempo. Además somos 5. Claro, no. Somos pocas, pero son muchas mujeres al mismo tiempo. Pero lo hacemos. Entonces yo diría comunicarnos no. Funciona muchísimo, entender que estamos en días buenos y en días malos, pero si no lo comunicamos no queda claro. No, y que al final es trabajo en equipo. Es trabajo en equipo, pero también trabajo de entender a la persona. O sea, porque yo puedo decir, bueno, el trabajo en equipo es cumplir esto, pero si yo sé que esta persona está mal, quizás no va a cumplir esto como yo espero, sino necesita un poco más de apoyo. Y siendo mujeres, bueno, tenemos momentos en los que estamos más que menos, provoca matarse, y en otras que están happy, pues, ¿qué vamos a hacer? Así es. Vamos a hacer, bueno, Fabiola, tenemos ya que ir cerrando, porque nada, mientras tengamos la tiranía de los likes, suscribirse y tal que nos pide Google, tenemos que jugar con los límites que las métricas de los episodios nos están dando, ¿no? Cuando esto explote, y ojalá que explote pronto, podemos explayarnos un poquito más. Nosotros tradicionalmente cerramos el podcast con el cuestionario Pivot.
un cuestionario que durante muchos años utilizó Robert Frost en un programa legendario en la BBC. Lo que pasa es que él pasaba las 35 preguntas, nosotros nos vamos con la versión sintética de 10 preguntas nada más. Son preguntas de ping-pong, así que no hay que pensarlas mucho, lo importante es la respuesta. Bien, entonces nada, Fabiola, ¿cuál es la palabra que más te gusta? Conectar. Conectar, está muy buena. ¿Cuál es la palabra que más odias? ¿Tiene que ser una palabra o puede ser una frase? Cualquiera de las dos. No se puede. No se puede, sí. No se puede. El no se puede es limitarte, marcarte algo que... Es sesgarse, no ver opciones. Sí, sí. Es cerrarte al mundo al final. Sí. ¿Sí? No, y hay otra. Aquí se ha hecho toda la vida así. Sí. O yo soy así. O yo soy así, sí. O sea, hay una triada medio desgraciada, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer, acompañar a las personas en sus procesos de transformación. Está muy bueno. ¿Qué es lo que menos te gusta hacer? Lo que menos me gusta hacer, no me gusta cocinar. Bueno, está muy bien, eso va de cada quien, de su personalidad. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? Es un sonido raro, pero me encanta el sonido de cuando echas el azúcar en el café y lo mueves con la tacita. El tilín, tilín, me fascina. Sí, pero novedad, primera vez que tenemos esta respuesta. Me encanta, yo escucho esa tacita y soy feliz. No, bueno, eso es diferencias individuales y que hay que promoverlas, sobre todo más en una época que la gente está como muy parejita, ¿no? Están como todos muy cortados con el mismo molde, se visten igual, se peinan igual, hablan igual. Yo creo que esas singularidades, siglo XXI, vamos a tener que seguir explotándola. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? El sonido que menos me gusta, el de las bolsas. Cuando tienes una bolsa y no deja de mover la bolsita. Es un poquito insoportable, es verdad. ¿Cuál es tu grosería favorita? Y la puedes decir. No la vamos a pitar, es que libertad absoluta. Creo que arrecho. Porque puede ser algo muy bueno, muy malo o regular. Sí, todo dependiendo de la entonación. Del momento. Del contexto y a quién se la dice. Puede ser muy o puede ser bajo. Sí, muy top o muy down el asunto. ¿Qué profesión, además de la que tienes, te hubiera gustado ejercer? Me hubiese gustado ejercer. Bueno, ahorita, paréntesis, estoy haciendo me gradué en junio con una especialización de gerencia de proyectos. Creo que ese era como el plus. Pero creo que algo adicional que me gustaría ahorita es trabajar el tema de la innovación como carrera, y hay una ingeniería en innovación, datos y diseño. No está acá, pero es algo que me gustaría. Está bien. Y en contraposición, ¿qué profesión no te hubiera gustado ejercer? Psicología o ingeniería. Bueno, está muy bien. Yo creo que ahí en esta temporada hemos tenido mucha gente que no le hubiera gustado ejercer la medicina, por la responsabilidad que trae. Pero en la temporada anterior tuvimos mucha gente que no quería ser contador porque le parecía un trabajo muy mecánico. Pero que no te guste ser psicólogo significa también un sentido de responsabilidad, porque es meterte con los estados emocionales profundos del ser humano y algún comentario muy destemplado o muy suelto que tú puedas tener tiene impacto en los demás. Y es una responsabilidad muy grande. Está muy bien. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios esperándote, ¿qué te gustaría te dijera? Me gustaría que me dijera: gracias por escuchar ese llamado que yo te puse, porque yo siento que la vida siempre me guió a todo lo que tenía que hacer. O sea, entonces le diría, creo que sería eso. Qué bueno, qué bonito. Bueno, Fabiola, muchas gracias de verdad por este rato. Profe. Identifico el podcast para ir cerrando. Agradecer como siempre a nuestros compañeros del Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de UCAP y a nuestro técnico Ricardi Carrer, que está el día de hoy acompañándonos en todo este marasmo de este estudio con los micrófonos, las máquinas y el reloj que está por ahí. Y bueno, cerramos siempre con nuestro lema ya tradicional de Educación UCAP: solo la educación transforma un país.